Bienvenidos a Ecos Literarios. Continuamos con la fascinante historia de Epic of Twilight. Sumérgete en los siguientes capítulos de esta apocalíptica travesía. Capítulo 581. La civilización baja. ¿Los humanos obtuvieron algún beneficio de los hombres discerebrales? A partir de los datos recogidos, hubo algunos ejemplos. Al observar únicamente el gasto de energía anual, el gasto de energía anual de los hombres discerebrales era de alrededor de 100.000 millones en comparación con el de los humanos. La cantidad de energía utilizada por un buque de la flota de guerra de curvatura espacial ya había excedido la cantidad total de energía requerida por toda su civilización, y mucho menos por las enormes diferencias en sus avances tecnológicos. Si los humanos quisieran eliminar la civilización discerebral, sería tan fácil como aplastar una hormiga. La diferencia de fuerza entre ambas civilizaciones era inimaginablemente grande. Para la civilización discerebral, probablemente eran de alguna utilidad para los humanos ya que los humanos no los destruyeron. Sin embargo, a la civilización humana solo le preocupaba su imagen y la forma en que se comportaban en las llanuras cósmicas. En una famosa novela de ciencia ficción, se mencionó la ley de un bosque oscuro. Describía que el cosmos era como un bosque oscuro, donde cada civilización era como un cazador armado con un rifle mientras acechaban la selva como un fantasma. Una vez que el cazador descubriera otro organismo vivo, primero tendría que disparar su rifle para eliminarlo. Esto se debió a que el cazador no tendría forma de determinar las intenciones del oponente, ya sea con buenas o malas intenciones. Lo único que se podía hacer era eliminar preventivamente la amenaza para protegerse. Sin embargo, para una civilización como los humanos, la ley del bosque oscuro no era aplicable. El universo no estaba oscuro, al menos dentro del rango de detección de los humanos, dentro de un diámetro de 1500 años luz. Todas las civilizaciones eran vistas, y no pudieron esconderse ni correr. Cada mensaje que fluye pasaría a través de los humanos. Si el universo se describiera como un mapa lleno de niebla y oscuridad, entonces los humanos habrían obtenido la capacidad de dispersar la niebla dentro de un rango pequeño. Sin embargo, ni siquiera los locos más locos se atrevieron a asumir que los humanos estaban en el vértice del universo. El universo tridimensional solo era lo suficientemente vasto, que incluso hasta este día, los humanos nunca habían abandonado la Vía Láctea. Dentro del rango de detección de la civilización humana solo había 12 civilizaciones extraterrestres que podían abandonar su planeta de origen. El diámetro total de la Vía Láctea era de unos 10.000 años luz, y los científicos habían teorizado que existía la posibilidad de que existieran más de 1000 civilizaciones capaces de dejar su planeta natal dentro de la Vía Láctea, y esas eran solo las civilizaciones que podían abandonar su planeta hogar. Si se tuvieran en cuenta las civilizaciones que no podían abandonar sus planetas de origen, el número podría llegar a las decenas de miles. Además, la Vía Láctea era solo un miembro ordinario del cúmulo de galaxias, el grupo de galaxias actual también era miembro del supercúmulo de Virgo, y era solo una parte insignificante del universo. Dentro de la galaxia, las civilizaciones eran como nubes y humo, y entre esas civilizaciones, su civilización era mucho más débil que los humanos. Naturalmente, también había civilizaciones mucho más poderosas que los humanos. Uno podría estar de pie sobre el puente para contemplar el paisaje, pero naturalmente habría gente parada en un rascacielos en el paisaje para devolver la mirada. De manera similar, mientras los humanos observaban otras civilizaciones, también estaban siendo observados. Dentro de un universo que obedecía la ley de una jungla, un mal brutal y agresivo que buscaba destruir otras civilizaciones, naturalmente atraería a una civilización aún más poderosa que tenía malas intenciones. Esto no se debió al valor de la justicia y la bondad. En cambio, fue porque la existencia de estas civilizaciones traería caos y terror a las otras civilizaciones. Estar vigilante y acabar con estas civilizaciones terroristas probablemente no atraerá mucho desprecio de las otras civilizaciones. Solo por esta razón, los humanos habían sido extremadamente cuidadosos con su conducta y solo estarían activos dentro de su propio sistema estelar. Ni siquiera realizaron expediciones como lo hicieron los glacianos en el pasado, y mucho menos tuvieron alguna forma básica de comunicación con las civilizaciones cercanas. Si no fuera porque los hombres discerebrales estaban demasiado cerca de su sistema solar mientras estaban en una carrera de armamentos con los humanos, ambas civilizaciones probablemente no estarían en desacuerdo entre sí. Si esta ubicación no fuera geográficamente superior para construir su base, los humanos probablemente ni siquiera les prestarían atención. Meses después, una pequeña nave no tripulada de curvatura espacial se fue acercando gradualmente a una poderosa civilización que estaba a unos 1.200 años luz de distancia de la Tierra después de haber estado en vuelo durante más de 20 años. El oponente reaccionó rápidamente antes de que el dron se acercara a los 5 años luz. En poco tiempo, el pequeño dron de curvatura espacial había sido interceptado por una gran flota. Luego,
después de disparar un arma gigante, el dron humano se autodestruyó inmediatamente. Cerca de 10.000 toneladas de antimateria dispuestas cuidadosamente dentro de la nave dron explotaron instantáneamente. La gran flota realizó una búsqueda exhaustiva en los restos de todo el sector estelar después de la explosión, pero aparte de algunos metales de desecho y el cañón, no había nada que salvar. Dentro del cañón Railgun había una esfera metálica inofensiva que contenía una información en papel de 0,5 metros de grosor, escrita en una especie de lenguaje junto con datos codificados para participar en comunicaciones cuánticas con los humanos. Este tipo de libro de conocimiento podría ser fácilmente descifrado para proporcionar información sobre el desciframiento del lenguaje humano, incluso por aquellos con inteligencia básica. Momentos después de que se descubrió el objeto, se envió a la estrella administrativa de esta civilización donde comenzaron a analizarlo. Un día después, ambas civilizaciones habían iniciado el primer contacto. Esta civilización se llamaba la civilización baja. Desde que el desarrollo de la civilización se expandió más allá de su planeta natal, decenas de miles de años habían pasado, y su población había alcanzado más de 100.000 millones. Habitaban 12 planetas diferentes y tenían fuerzas distribuidas en 5 sistemas solares. Dentro de decenas de miles de años luz, siempre habían sido los señores de su sistema solar, ya que no habían otras civilizaciones capaces de desafiarlos. Incluso los glacianos eran como una hormiga insignificante para ellos. Eso fue hasta que los humanos se levantaron tan rápido. Inicialmente, la civilización de Baja no se interesó en las civilizaciones glacianas ni humanas. De hecho, la fuerza que la civilización humana y glaciana tenían en aquel entonces no era suficiente para despertar su interés. Incluso si ambas civilizaciones lucharan entre sí, sería como una pelea de gallos para la civilización de Baja. Simplemente no fue suficiente para atraer su interés, incluso si la lucha terminara en la destrucción de cualquiera de las dos civilizaciones. Sería tan insignificante como la muerte de una hormiga. Fue solo hasta que ambas civilizaciones desarrollaron exitosamente la tecnología de curvatura espacial y después de que una destruyera exitosamente a la otra, gradualmente se interesaron. El hecho de que hubieran desarrollado la tecnología de curvatura espacial significaba que habían evolucionado de una hormiga pequeña a una grande, incluso si la tecnología aún estaba en su infancia. Incluso entonces, habían alcanzado su límite de expansión y no podrían amenazar a la civilización de Baja dentro de varios miles de años, según la ley de desarrollo de la civilización. Unos pocos miles de años después, la civilización de Baja se habría vuelto aún más poderosa. Sin embargo, lo que la civilización de Baja nunca hubiera podido imaginar era que el ritmo de expansión de la civilización humana era demasiado rápido. Era inimaginablemente rápido y fue suficiente para infundir temor dentro de ellos. Si la tasa de crecimiento estándar de una civilización se describiera como un progreso gradual y constante, entonces los humanos crecerían a pasos agigantados. Cuando la civilización de Baja volvió a prestar atención a la civilización humana, de repente se convirtieron en una amenaza potencial para la civilización de Baja. Ningún soberano sería capaz de tolerar otra fuerza creciente que podría desafiar su posición como un soberano. Después de que confirmaron la amenaza potencial de los humanos, la civilización de Baja comenzó los preparativos para la guerra. Por un lado, habían iniciado una producción a gran escala de flotas de guerra. Por otro lado, también habían comenzado a aumentar su reserva de antimateria. Había aproximadamente 1.200 años luz entre ambas civilizaciones y esta fue una distancia extremadamente larga para la civilización de Baja. La energía requerida por una expedición de varios miles de flotas de guerra era todavía una cantidad astronómica, incluso para la civilización de Baja que poseía 3 esferas de Dyson diferentes. Desafortunadamente, después de unos años de preparación, la civilización de Baja descubrió que los humanos también habían comenzado los preparativos de guerra. Después de este descubrimiento, ocurrió un alboroto masivo dentro de los altos mandos de la civilización de Baja. Los humanos estaban dentro del alcance de su detección. No era que no pudieran detectar a los humanos. Hace cientos de años, la civilización de Baja había iniciado un proyecto para plantar ojos en los sistemas solares cercanos. A través de cientos de detectores de longitud de onda espacial que se plantaron en todos los rincones del sistema solar, lograron extender su visión a casi 2.000 años luz. El rango de detección máximo de una sola unidad del detector de longitud de onda espacial era de aproximadamente entre 7 y 800 años luz. Con este descubrimiento, dejó una profunda impresión sobre la destreza tecnológica de la civilización humana a la civilización de Baja. Una vez más, sintieron una amenaza aún más intensa. Ya sean sus soldados, un evento importante en su civilización, una situación de vida o muerte o supervivencia, ninguno podría ser descuidado. La guerra nunca fue un juego de niños. Esto fue especialmente cierto para la guerra interestelar que podría significar la perdición de cualquiera de las dos civilizaciones. Una vez derrotado en la guerra, la civilización perdedora estaría para siempre en el infierno.
Esta era la razón por la cual cualquier civilización madura que fuera a la guerra con una civilización amenazadora usualmente sería extremadamente cautelosa. Con esto sobrevolando sus cabezas, el plan original de la civilización de Baja para una guerra se había retrasado una y otra vez. Seguido por la rápida expansión del ejército humano, esto se convirtió gradualmente en una gran carrera de armamentos entre dos civilizaciones avanzadas. Capítulo 582. La teoría del campo unificado. El año 2175. En algún lugar de un jardín de infantes en la Tierra en Ciudad Esperanza. Ahora todos, por favor, pasen a la página 14 del libro de texto. Hoy, discutiremos la historia de nuestro gran líder, la infancia del presidente Luo dentro del aula brillante. Las maestras en el aula recitaban con emoción. El presidente Luo nació en una casa pobre, y desde que era un niño había sido muy trabajador. Todos los días, se ocupaba de sí mismo ayudando a su madre con la limpieza y mientras ella estaba cocinando, él estaría a su lado estudiando lo mejor que pudo. Un día, afuera había un tifón. Las ventanas crujían por el viento y la lluvia había salpicado la casa. Rápidamente se acercó para cerrar la ventana y, después de cerrar la ventana, descubrió un trozo de tela de araña que había sido destruido por el viento. Sin embargo, la araña siguió tejiendo su tela bajo el furioso viento, pero el viento continuó rugiendo intensamente, soplando a la araña cada vez. Sin embargo, se arrastró hacia atrás con su seda de araña y continuó tejiendo su red. Cuando vio esto, pensó, incluso esto tiene tanta perseverancia y una voluntad indomable, muy parecidos a los humanos, ¿de qué otra manera no podemos ser como esta pequeña araña? Cuando el presidente lo era más joven, no tenía miedo de estar agotado. Era indomable y valiente para poder contribuir enormemente a la humanidad cuando creciera justo antes de que la maestra pasara por una fila de niños que acababan de aprender a caminar. Sin embargo, cada uno de ellos tenía una expresión seria. ¿Qué es este lío? ¿Es este el libro de texto actual? Dentro del holograma en el frente había una ligera distorsión. Solo se podía ver una figura parpadeante cubierta de luz dentro de la pantalla, pero ocasionalmente desaparecía como si la señal se cortara en cualquier momento. El primer oficial era un hombre de mediana edad que mostraba una sonrisa forzada en su rostro mientras estaba cubierto de sudor. Después del fallecimiento de un oficial de alto nivel como Bi Jianping, Luo Yuan se retiró detrás de las escenas. Esto hizo que la rotación política volviera a la normalidad, y el líder en este momento ya era la quinta generación desde Luo Yuan. Sin embargo, el líder que siempre se sabía que era duro estaba actualmente asustado. Esto es, el amor de cada ser humano por ti, y es una evaluación histórica de ti. Después de todo, no existiría la humanidad hoy sin ti. No podrán cancelar tus logros, todo esto no tiene sentido para mí. La figura de luz parecía estar sacudiendo la cabeza. Olvídalo. No afectará el gobierno, solo déjalo ser. Fue solo después de que la voz se apagó y el holograma se apagó que el hombre de mediana edad finalmente se sintió aliviado. Se secó el sudor, y también tenía el apellido Luo. Su nombre era Zheng Wei y su abuelo, junto con su familia prominente, le había dado un enorme tesoro de guerra política junto con una influencia inigualable. Sin embargo, la única vez que vio a su abuelo estaba de vuelta en el mundo de la realidad virtual. Después del fallecimiento de su abuela, nunca había vuelto a verlo. Hasta el día de hoy, la única impresión que le quedaba era una presencia dominante. Cada vez que enfrentaba tal presencia, sentía una tremenda presión. No todos pudieron resistir la presión de alguien que fue calificado como un dios. La presión aterradora casi detuvo su corazón por un momento. No importaba si la presencia se sentía a través de un holograma. Si no tuviera un gran corazón, probablemente no habría podido resistir la presencia aterradora. Después de un tiempo, se recuperó gradualmente y continuó procesando los documentos. Hoy en día, los humanos no estaban en tan buena forma. Las nubes oscuras de la guerra habían envuelto todo el sistema solar. Aunque las negociaciones con la civilización de Baja habían continuado, ambas partes no habían cesado en absoluto sus esfuerzos de investigación. A lo largo de estos 20 años, la civilización de Baja y los humanos enviaron cientos de naves de reconocimiento para recopilar información sobre la civilización opuesta. La carrera de armamentos entre ambas civilizaciones se había intensificado, y las fuerzas militares crecerían varias veces cada pocos años. Una vez que los humanos hicieran conocer su fatiga o debilidad, comenzaría una guerra inevitable. Ahora, los humanos habían ampliado su propiedad de planetas mineros desde los 2 iniciales hasta los 15 actuales. La semiterminada esfera de Daisen encontrada en el planeta Glass también se había restablecido para su uso después de pasar por algunas modificaciones simples. Al mismo tiempo, 3 esferas de Daisen diferentes estaban actualmente en construcción intensiva en el sistema solar cercano. De hecho, el sistema solar no era geográficamente superior en absoluto. Los sistemas estelares cercanos eran sistemas binarios o de 3 estrellas, por lo que tenían una atracción gravitacional distorsionada. Una esfera de Daisen no solo era increíblemente exigente en material, sino que también dificultaría la construcción 100 veces más,
lo que ralentizaría el progreso de la construcción. El tiempo estimado hasta su finalización era de 20 o 30 años. Dicho esto, de lo que actualmente carecían los humanos era el tiempo. Hasta este día, los humanos nunca habían podido alcanzar sus demandas energéticas con su producción de energía. En tiempos de paz, naturalmente habría un excedente en las reservas de energía que era más que suficiente. Sin embargo, al entrar en una guerra a gran escala, no llevaría más de 2 años agotar sus reservas de antimateria. Esta fue la estimación para una postura pasiva y defensiva en la batalla, y ni siquiera fue una que incluyó tomar una expedición a cientos o miles de años luz de distancia. Para aumentar sus reservas de antimateria, los humanos habían reanudado la producción en masa en su horno mediante el uso de Júpiter como centro de recolección de hidrógeno, incluso después de haber eliminado gradualmente su uso de hornos de energía de fusión nuclear. A través de la fusión de energía, crearían antimateria. Solo sería una gota en el cubo, pero algo era mejor que nada. 30.000 flotas de guerra de curvatura espacial, 5 fortalezas planetarias y 6 sistemas de defensa espacial inteligentes semipropulsados que eran como 6 pequeños planetas que orbitaban el sistema solar. El alcance máximo de su defensa podría llegar hasta 50 días luz de distancia. Esto era especialmente cierto para este último, que tenía una masa equivalente a 3 de los sistemas de defensa del cuarto planeta en el sistema estelar de Barner. Podría potencialmente tragarse una bestia gigante. Los humanos ahora eran como puercoespines que muestran sus colmillos y blanden sus garras. Mientras que eran exteriormente fuertes, también eran interiormente débiles. Una vez que comenzara la guerra, su fuerza solo sería equivalente a 3 haches de guerra. En este momento, su terminal inteligente personal recibió de repente una solicitud de comunicación. Echó un vistazo y el que lo estaba iniciando era del Comité Científico Supremo, por lo que dejó el documento en la mano para recibir la llamada de inmediato. En cuanto al terminal inteligente personal, los humanos habían alcanzado actualmente unas 10 generaciones desde la primera versión que era el chip ocular. La versión actual se integró con el cuerpo del usuario y conectó simultáneamente todas las señales neuronales mediante el uso de una computadora cuántica de polímero de memoria a nanoescala. Una vez que alcanzaran la edad adulta, se inyectarían miles de millones de computadores nanocuánticas de polímero en el cuerpo humano. Era la puerta de entrada a la comunicación y la realidad virtual, junto con un terminal médico personal también. Incluso las lesiones fatales como la ruptura de un corazón podrían regenerarse rápidamente a través de estos nanobots. Los servicios médicos estándar ya habían sido eliminados de la sociedad humana actual. ¿Qué? ¿La materia enana blanca ya se ha sintetizado en condiciones normales? Un momento después de escuchar esto, Rosenway dijo sorprendido. No podías culpar a su sorpresa. Aunque estaba en la política, solo tenía una comprensión rudimentaria de la ciencia cuando asumió esta posición. La materia de la enana blanca parecía ser el siguiente paso para los materiales críticos, pero ambos eran en realidad 2 conceptos diferentes. Un material crítico solo ajustaba las fuerzas electromagnéticas internas y externas de un átomo. La materia de la enana blanca, por otro lado, estaba relacionada con 2 fuerzas de corto alcance, las fuerzas fuertes y débiles en el núcleo. De hecho, con el potencial tecnológico actual de los humanos, no tendrían muchas dificultades para crear materia de enanas blancas. El único requisito para crear el material sería aplicar una presión extremadamente alta y se formaría el material. Hace unos 100 años, en el laboratorio de física atómica de los humanos, habían comprimido con éxito 10 átomos de oro en el estado de la materia de la enana blanca. Lo difícil fue recrearlo en circunstancias normales. Esto se debía a que la materia de las enanas blancas no podía ser como un material crítico, poder existir en circunstancias normales. Una vez que se liberó la alta presión, la materia de la enana blanca se expandiría decenas de miles de veces como una bomba nuclear. Excepto, los humanos ya podrían ajustar las fuerzas de corto alcance. Cuando pensó en esta posibilidad, inmediatamente los cuestionó y finalmente obtuvo una confirmación. Colgó el teléfono y su corazón latía intensamente. Después de pensar por un momento, rápidamente fue y accedió a la base de datos académicos. Casi de inmediato, encontró la sensacional teoría de la física que se publicó hace aproximadamente una década, la teoría del campo unificado. Capítulo 583. La flota de guerra enana blanca. El lugar donde se realizó el experimento de física de partículas de alta energía no estaba en la Tierra sino en el espacio. Allí estaba el colisionador de partículas más grande que la humanidad había construido. Se colocó en la órbita original de Mercurio alrededor del Sol y tenía un perímetro que se extendía a los asombrosos 3.500 millones de kilómetros. Cada vez que el colisionador de partículas se activaba, la enorme cantidad de energía generada causaría cambios dramáticos en las fuerzas gravitacionales y electromagnéticas en el espacio. Esto fue parte de la esfera de Dyson, el objeto hecho por el hombre más grande en el espacio. También fue una especie de tierra santa para la física.
Junto al colisionador de partículas había innumerables laboratorios y hasta decenas de miles de fábricas experimentales afiliadas. Decenas de millones de humanos residen allí, convirtiéndola en una enorme ciudad en el espacio. En este momento, dentro del laboratorio de física de partículas de alta energía, una pieza de material equivalente al tamaño de una uña se encontraba dentro de la sala de cuarentena antirradiación a prueba de explosiones. Sin embargo, un objeto tan pequeño tenía una masa de hasta 10 toneladas. Incluso los equipos ópticos más modernos no podrían detectar el verdadero color del material ya que toda su masa emitía una gran cantidad de radiación. El brillo que desprendía era suficiente para hacer que la habitación brillara con una luz que parecía una aurora deslumbrante. También estaba haciendo una cantidad terrible de ruido. Lo Zhengwei había esperado hasta que entendiera claramente el significado principal de este avance para los humanos. Luego, inmediatamente borró el resto de su agenda y se metió en su nave personal para ir hacia el laboratorio. Al suministrar una gran cantidad de energía a un átomo, dispersará los electrones después de que obtenga la energía. Entonces, las nubes de electrones cerca del átomo se irán, obteniendo el núcleo. Un líder de laboratorio explicó el proceso a Lo Zhengwei de una manera aburrida. Sin embargo, su tono era de emoción. Con esta base en mente, una vez más fortalecimos las fuerzas fuertes entre el núcleo del átomo y finalmente obtuvimos este material asombroso. Está en el mismo estado que la enana blanca teórica. Esto no fue solo un avance impresionante, también fue una verificación importante de la teoría del campo unificado. Cada fenómeno en el universo podría explicarse por las 4 fuerzas básicas: la gravedad, el electromagnetismo, así como las fuerzas nucleares fuertes y débiles. Los 2 primeros eran fuerzas de largo alcance, mientras que los 2 últimos eran fuerzas de corto alcance. Todo este tiempo, los físicos han estado buscando una manera de unificar todos estos fenómenos naturales. Era como el santo grial para ellos en el campo de la física. Era un trono supremo, la respuesta definitiva a todo en el universo. Sin embargo, las limitaciones cognitivas junto con los métodos inferiores de observación confundieron la teoría e impidieron que se convirtiera de una teoría a un hecho. Fue solo hasta hace 100 años que la tecnología creció rápidamente a lo largo de todos los demás campos de la ciencia, dando como resultado un boom tecnológico. Con un equipo de laboratorio aún más avanzado, los métodos de observación utilizados se volvieron cada vez más refinados, dando como resultado el resurgimiento de esta teoría. Aún así, se tardó una década más o menos en perfeccionar el surgimiento de la teoría del campo unificado. La teoría del campo unificado también fue conocida como la teoría de la cuerda unificada. El material se había descompuesto completamente hasta su límite, incluidas las cuerdas que son los componentes básicos del universo. Era un tipo de onda probabilística que obedecía a las leyes de la teoría cuántica y ocasionalmente desaparecía y reaparecía a medida que avanzaba de vez en cuando hacia la 4ª dimensión. No importaba si era gravedad, electromagnetismo, fuerzas nucleares o átomos fuertes o débiles, todas sus características eran el resultado de las diversas manifestaciones de estas cuerdas. Cada fuerza era una de 2 partes, armoniosa o unificada. Sin embargo, la teoría sigue siendo una teoría y no importa cuán lógica sea una teoría, seguirá siendo una hipótesis en lugar de un hecho hasta que se verifique. La verificación de la teoría no fue, en cierto sentido, inferior a la teoría. En cambio, perfeccionó aún más la teoría. Antes de su llegada, ya hemos comenzado a realizar experimentos destructivos en el material. Sin embargo, debido a la falta de preparación suficiente, todavía no estamos en su límite superior. En los niveles actuales de prueba, el material es aparentemente indestructible. Lo Zhengwei estaba ligeramente emocionado cuando miró momentáneamente y vio que el material irradiaba constantemente, emitiendo un fuerte pulso. Sin embargo, inmediatamente se dio cuenta de un problema. Este pedazo de materia de enana blanca parece estar en un estado constante de descarga. ¿Cuánto tiempo tomará antes de que se estabilice? Excelente pregunta. Es cierto que el material podría estabilizarse después de un periodo de tiempo en el que la energía en su interior está equilibrada. Después de todo, sería imposible que permanezca en un estado constante de descarga. Actualmente no está en sintonía con su ambiente actual, como un cuerpo extraño en un universo extraño. Inicialmente queríamos eliminarlo, pero después de darnos cuenta de que probablemente solo existiría durante unas 12 horas, decidimos lo contrario. Una vez que las fuerzas nucleares fuertes y débiles se debiliten hasta cierto punto, se desintegrará completamente. Sin embargo, la sala de contención se construyó con metal crítico de alta resistencia, lo que la hace extremadamente segura. Incluso si el equivalente a 100.000 bombas nucleares detonaran dentro de la sala, aún no podría destruirla. Dado que es posible crear la materia de la enana blanca, ¿no debería haber una manera de estabilizarla a largo plazo? Lo Zhengwei preguntó de inmediato. Los humanos estaban actualmente en una situación tensa, especialmente porque estaban envueltos por las nubes oscuras de la guerra. Si este material pudiera usarse para construir una flota de guerra,
el contraste de poder entre los bandos en guerra se reescribiría completamente. Por supuesto que hay una manera, es suministrar constantemente el material con una enorme cantidad de energía. El líder del laboratorio respondió vacilante. Los ojos de Losenway se pusieron brillantes cuando inmediatamente preguntó: ¿qué suma tan grande? El gasto energético anual promedio sería 10 veces la masa de antimateria que tenemos. Losenway calculó rápidamente el número en su mente y casi perdió el aliento. Según el cálculo, esta pieza del tamaño de una uña de materia de enana blanca requeriría al menos un gasto de energía de 100 toneladas de antimateria. Entonces, ¿cuánta antimateria producían los humanos anualmente? Apenas 1.000 millones de toneladas. Incluso si cada recurso de antimateria se utilizara para el mantenimiento de la materia de la enana blanca, solo podría mantener alrededor de 1 billón de toneladas. Aunque 1 billón de toneladas no parecía ser una suma pequeña, en realidad era solo de unos 100 millones de metros cúbicos en comparación con la extremadamente densa materia enana blanca. Incluso si se pintara una superficie con una capa de materia de enana blanca de aproximadamente 1 milímetro de espesor, a lo sumo solo cubriría unos 100.000 millones de metros cuadrados. ¿Qué podrían ser 100.000 millones de metros cuadrados? Las flotas de guerra de curvatura espacial humana estándar actuales tenían una superficie de unos 25.000 millones de metros cuadrados. Si los humanos agotaran toda su energía almacenada, apenas podrían soportar 40 embarcaciones y esto fue solo su mantenimiento. No incluía el proceso de fabricación. Aunque Losenway no planteó la pregunta, pensó en su mente que la energía disponible en la actualidad era mucho menor. Entonces, ¿construir o no construir? Losenway pensó profundamente en el asunto por un tiempo antes de apretar los dientes y tomar una decisión. Construyanlo, incluso si tenían que entregar su último recurso, donar toda su sangre antes de vender esa sangre, tenían que construirla. El material tenía una especie de poder absoluto. La materia enana blanca era muy densa porque sus núcleos atómicos estaban completamente comprimidos. Aunque un metal como este era tan crujiente como una galleta, era lo suficientemente fuerte como para no obtener un rasguño cuando se colocaba sobre una estrella. Incluso si las flotas de guerra estuvieran recubiertas con una delgada película de materia de enana blanca, sería indestructible. Aparte de la antimateria, los humanos no podrían destruirla con el poder que tenían actualmente. Medio mes después de que se verificara la teoría, se había establecido oficialmente un plan de construcción naval con el nombre en código Pangu. Muy rápidamente, el proyecto comenzó su construcción. Sin embargo, la materia enana blanca todavía no podría ser producida a escala industrial. Todavía estaba sujeto al problema de almacenamiento de compresión crítica contra la materia, y ese problema requeriría algo de tiempo para resolverlo. Sin embargo, la mayor parte de la tecnología utilizada era tecnología ya hecha. Esto incluía la cápsula del bioespacio que podía ampliar la capacidad de almacenamiento de antimateria varios cientos de veces, y la más importante de todas, el motor de curvatura espacial. Su peso sería varios cientos de veces más pesado que una nave de curvatura estándar, y pesaría cerca de una fortaleza planetaria. Sin embargo, dado que solo era aproximadamente 2/3 del tamaño de una nave de curvatura regular, como mínimo, el motor de curvatura no requeriría demasiadas modificaciones. A diferencia del vuelo convencional, la masa de la nave no afectaría la velocidad del vuelo de curvatura espacial. La velocidad solo se vería afectada por el espacio ocupado por el material que viajaba. Incluso si la masa fuera cientos o miles de veces más pesada, no afectaría la velocidad de vuelo de curvatura de manera significativa. Capítulo 584. La tercera cuarta dimensionalización parte 1. Las montañas de Kunlun. Tarde. 1 p.m. Dentro de unos pocos cientos de kilómetros, innumerables aves aerotransportadas repentinamente se asustaron y comenzaron a batir sus alas. Cuando tomaron el vuelo, el sonido de un gemido lastimero había cubierto la mitad del cielo. Al mismo tiempo, el cielo azul sin nubes sobre ellos, que se extendía a lo largo de decenas de miles de kilómetros, veía nubes rosadas que parecían lombrices y parecían gusanos de seda, e incluso parecían algodón roto. Estas nubes viajaron rápidamente pero aparentemente desaparecerían de vez en cuando. En los senderos escarpados que siguieron a lo largo de una creste, una figura humanoide que caminaba por el sendero avanzaba lentamente paso a paso. El entorno era inusualmente tranquilo. Incluso los ruidos comunes que provenían de los insectos aparentemente se habían silenciado completamente después de su llegada. A lo largo del camino cubierto de piedra, las piedras parecían estar cubiertas por el musgo que crecía sobre él. Ambos lados del sendero estaban alineados en un verde que se extendió gradualmente al sendero. Sin embargo, antes de que el musgo lograra entrar en contacto con la silueta del cuerpo de la persona, aparentemente se desintegraron y formaron ligeras estelas de humo que no dejaron nada atrás. Su figura se veía bastante borrosa, y el aire circundante vibraba intensamente. Cada fuerza parecía estar deformándose por su presencia. Este hombre era naturalmente Luo Yuan.
Avanzaba paso a paso con una cara que parecía porcelana blanca. Después de continuar con una mirada de silencio durante media hora, finalmente llegó a la cima de la montaña. El pico era extremadamente suave y nivelado. Era como si una parte de ella hubiera sido recortada. Solo había 4 tumbas cuidadosamente dispuestas en medio de la cima de la montaña, pero todavía había ramos de flores dispuestas ante cada tumba con pétalos sin marchitarse. Luo Yuan estuvo en silencio por un momento y luego suspiró dentro de su mente. Podía oler el aroma familiar que provenía de las flores aún sin marchitar. Estos ramos de flores fueron dejados por Wang Sisi. Sin embargo, cuando ella notó que él ya no se veía igual, ella comenzó a evitar el contacto. Los años fueron crueles. En primer lugar, Chen Xingjie falleció. Luego fue Huang Jiahui, seguido por Wang Xiaowan y Chao Yali. La mayor de ellas había sobrevivido más de 170 años. Aunque la tecnología genética era extremadamente avanzada y los humanos habían roto el código detrás de los secretos de la vida hace 100 años, la humanidad aún logró redactar una nueva versión de genes humanos que podrían extender la vida útil de una persona más allá de los 300 años o más. Sin embargo, el gen humano era similar a un pedazo de papel blanco que era adecuado para pintar. Las generaciones anteriores tenían largas imágenes pintadas en el papel, por lo que incluso si la tecnología actual ya podía lograr una modificación génica celular a gran escala, todavía había una parte en el genoma humano que se les prohibió modificar. Esa parte era el núcleo de la vida humana, el cerebro. Cualquier modificación hecha a las células cerebrales definitivamente cambiaría la transmisión de la señal a la corteza cerebral y resultaría en que la memoria de uno se convierta en una tontería. No todos eran como Luo Yuan, quien tenía una conciencia tan poderosa que podía retener su memoria incluso si su cuerpo se convirtiera en un grupo de partículas. Incluso entonces, todavía podría pensar sin ninguna obstrucción. También podría modificar los recuerdos en su cerebro. Los nuevos humanos eran solo una versión ligeramente más fuerte de los humanos anteriores. Incluso si hubieran tomado el núcleo de cristal de energía, sería como un castillo en el aire para ellos. Todavía no podrían cambiar la naturaleza de sus vidas. Luo Yuan aún recordaba la primera vez que vio a Chao Yali. No mucho después de haberse graduado comenzó a alquilar mucho. Todavía era un hombre joven y descarado cuando se enfrentó a esta dama gentil y de voz suave. En ese entonces, no pudo evitar sonrojarse. También recordó claramente que cuando conoció a Huang Jiahui, fue cuando acababa de ocurrir el apocalipsis y ella llevaba el uniforme de una policía, irradiando un valor poco común. Luego, estaba Wang Xiaowan, una mujer gentil y apasionada que todavía tenía muchas cosas que hacer con ella. También estaba Chen Xingjie. Todos estos recuerdos, sentía cada recuerdo como si hubieran sucedido ayer. Sin embargo, todos se habían separado de él a causa de la vida y la muerte. ¿Las amaba? Tal vez sí, tal vez no. Durante ese apocalipsis precario, esa era loca donde toda la humanidad se perdería junto con la razón. Nadie consideraría las cosas que él hizo. La mayor parte de su consideración solo provendría de la lujuria que los hombres tenían por las mujeres antes de que gradualmente se convirtiera en afecto. Luo Yuan la sonró en silencio por un momento y desapareció de los terrenos. Al momento siguiente, había llegado a su casa residencial cerca de la ciudad espacial. El crecimiento constante de sus poderes durante cientos de años le había hecho imposible vivir entre los humanos. Si su voluntad fuera medida por un sistema de valores, habría alcanzado los 40 puntos. Su voluntad había mejorado 100 veces y si el Luo Yuan en el pasado era una pieza de metal crítico, la corriente de él era una pieza de enana blanca que emitía radiación extrema. El aire que respiraba podía eliminar inconscientemente y potencialmente las facultades mentales de aquellos a 10 kilómetros de él. Había que pagar un precio para ser tan fuerte y poderoso. Así como uno que obtenía la eternidad, tendría que sufrir por toda la eternidad, solo. Afortunadamente, Luo Yuan se había acostumbrado a ello durante mucho tiempo y se había adaptado a sentirse solo. Su casa estaba completamente expuesta al espacio sin ningún escudo protector ni defensas. Sin embargo, ni siquiera una lluvia de meteoritos de alta velocidad podría destruir la casa que él personalmente sintetizó con metales críticos. La casa estaba vacía, igual que la muerte. Incluso la luz no estaba presente ya que Luo Yuan no tenía ningún uso para ello. Su cuerpo flotó hacia la superficie del metal, y giró la cabeza para mirar hacia la lejana tierra. Se quedó quieto por un momento antes de entrar a la sala de estar limpia pero vacía. Aparte de la pared helada de 3 capas, no había decoraciones. Giró su mano una vez, y una esfera espacial apareció desde una dimensión más alta. Era la granja de bestias interestelares. Esa primera generación de bestias interestelares había fallecido hacía tiempo. Afortunadamente, estas criaturas eran unisexuales.
Antes de que se derrumbara la voluntad de la bestia, gastaría su energía restante para dar a luz a la siguiente generación. La actual bestia interestelar que vivía allí era de la tercera generación. Tal vez, fue debido al hecho de que Luo Yuan no pudo acelerar la cantidad de voluntad en las bestias que vio una disminución en la vida útil después de cada generación. La primera generación de bestias interestelares vivió más de 300.000 años, la segunda generación vivió solo por unos 150.000 años y la tercera generación vio su vida útil disminuida a solo 50.000 años. Ya estaba mostrando signos de morir para empezar. En los últimos cientos de años, las tres generaciones de bestias interestelares habían suministrado alrededor de 16.000 núcleos de cristales de energía. Esto les dio la oportunidad de producir potencialmente hasta 3.000 millones de elixers de la sabiduría cada año. Era probable que la tecnología humana solo pudiera continuar expandiéndose al ritmo que era debido al sacrificio hecho por estas tres generaciones de bestias interestelares. Luo Yuan continuó como de costumbre y entró a la granja de bestias interestelares con su voluntad. Aceleró individualmente el tiempo que estas bestias estaban experimentando a través de la aceleración cuántica. Quien hubiera sabido que una fluctuación increíblemente pequeña apareció durante ese proceso, fragmentando las moléculas de las bestias interestelares y causando que todo su cuerpo se desmoronara. Por supuesto, este incidente para él, este error de maniobra, no había alcanzado un punto irreversible. Mientras la conciencia de la bestia interestelar contenida dentro de las células no hubiera comenzado a disiparse, todavía podría revertir rápidamente el estado de la molécula al de hace unos segundos. Sin embargo, Luo Yuan no estaba prestando atención ni moviéndose cuando recuperó la compostura, causando que aproximadamente la mitad de la conciencia de la bestia interestelar dentro de la célula se disipara. No quedaba casi nada, haciendo imposible resucitar a la bestia. Sin embargo, Luo Yuan no le estaba prestando atención en este momento. Él suspiró levemente. Su cuarta dimensionalización finalmente había llegado. Quizás, la razón por la que su potencial se había vuelto mucho más poderoso era porque Luo Yuan sentía que la cuarta dimensionalización que atravesaría en este momento sería más intensa que la anterior. También sucedía más a menudo que antes, lo que le permitió solo unos pocos días para prepararse. Hasta el día de hoy, solo había experimentado la cuarta dimensionalización 2 veces. Esta sería su tercera vez. La primera vez que lo experimentó, el incidente terminó antes de que lo supiera. Aparte de una profundización de su comprensión en la cuarta dimensión, también se produjo un cambio en su altura. No se puede ver mucho efecto en el mundo exterior. La segunda vez que pasó por la cuarta dimensionalización, causó una pequeña fluctuación en su dimensión actual, expandiendo su cuerpo 1000 veces para convertirse en un titán que se elevó 20 metros de altura. Tenía un poder destructivo aterrador y casi había destruido la nave glaciana cautiva. Estaba claro después del segundo incidente que ambas veces eran completamente diferentes. Estimó que la tercera vez que trascienda a la cuarta dimensión sería obviamente más intensa, lo que podría causar un desastre aterrador. Fue entonces cuando pensó que no podía permanecer en el espacio exterior cerca de la Tierra o incluso del sistema solar. Inmediatamente se decidió y le envió un mensaje a Wang Sisi y Luo Zhenwei. Al momento siguiente, su cuerpo reapareció en la región exterior del sistema solar. Después de teletransportarse unas 10 veces, había alcanzado una distancia de años luz lejos del sistema solar. Sin embargo, su instinto le dijo que la distancia actual aún no era lo suficientemente grande como para garantizar la seguridad de la Tierra. Luego comprimió todos los átomos en su cuerpo, aplastándolo para encogerse en un cuerpo tan denso como una enana blanca antes de entrar en su burbuja espacio-temporal para volar en una dirección aleatoria. En solo 10 minutos aproximadamente, había alcanzado el límite de su velocidad, acercándose a casi 4.000 veces la velocidad de la luz con su vuelo de curvatura espacial. Su cuerpo era como un resplandor deslumbrante que atravesaba el espacio, acelerándose en el camino mientras volaba de estrella en estrella, dejando su hogar detrás de él. Dejando intensas fluctuaciones espaciales en su estela, se había transportado muy lejos. 5 días después, finalmente terminó su viaje en un sistema estelar estéril. La distancia entre este sistema estelar y su sistema solar estaba a más de 50 años luz de distancia. Entonces, Luo Yuan detuvo completamente la compresión del átomo en su cuerpo, volviendo a construir su cuerpo a su altura de 20 metros. Luego, miró a la cuarta dimensión con una mente tranquila. Su agotada voluntad se estaba recuperando a una velocidad asombrosa. En solo 10 segundos, se recuperó completamente y volvió a la cima de su capacidad. Poco a poco, su cuerpo se desvaneció dentro y fuera de la existencia. Era ilusorio y real a la vez que una enorme cantidad de energía oscura brotaba de su cuerpo.
La energía disipada se sintió como el pulso del universo que logró incluso desintegrar un cinturón de asteroides que estaba a decenas de millones de kilómetros de distancia. Bajo el impacto de este pulso, fue como una vela expuesta a temperaturas extremas, fundiéndose en segundos para desintegrarse en la nada. Incluso los planetas congelados a cientos de millones de kilómetros de distancia comenzaron a mostrar signos de fusión. La premonición que sintió se hizo aún más intensa cuando su cuerpo envió una señal de transmisión a toda prisa. Capítulo 585. La tercera cuarta dimensionalización parte 2. El tiempo pasó gradualmente mientras Lo Yuan permanecía suspendido dentro de este espacio desolado sin moverse. Con el tiempo, su corazón que no había estado latiendo durante más de 100 años comenzó a latir una vez más a medida que el deseo anhelante dentro de su corazón se hacía más intenso. A medida que pasaba el tiempo, el deseo anhelante dentro de él afectó gradualmente su voluntad, pero se abstuvo de resistir. Nunca había mostrado resistencia porque parecía que había un patrón en ello. El deseo provino de cada célula en su cuerpo, cada átomo y cada partícula básica compuesta en su cuerpo. Incluso si su voluntad hubiera sido 10 veces más poderosa, todavía no tendría forma de resistirse. Solo que, él siempre había permanecido despreocupado y no estaba perdido por el éxtasis en lo más profundo de su corazón. Después de estar en este estado durante media hora, el deseo anhelante había alcanzado un nivel crítico. Su cuerpo se sacudió por un momento antes de que se escuchara el zumbido de una campana. En poco tiempo, su visión y su perspectiva de las dimensiones comenzaron a mejorar exponencialmente. Era como una criatura terrestre que había crecido gradualmente un par de alas antes de que comenzara a volar por el cielo. Un mundo aún más magnífico que del que él provenía yacía ante él. Materia, energía, espacio. Nunca había visto cada una de estas cosas con mayor claridad y profundidad, hasta el punto en que pudiera comprender la esencia de estos elementos. Lo Yuan sintió que se había sumergido gradualmente en el océano de energía oscura. Estaba emulsionando con el agua y se mezclaba con ella. Originalmente, la energía oscura se estaba filtrando en su cuerpo. Sin embargo, la energía goteaba en su cuerpo y en poco tiempo, se había convertido en un goteo. Inmerso en el proceso de ascensión, no se dio cuenta de que había provocado que el mundo tridimensional se agitara como una olla de agua hirviente. El proceso de cuarta dimensionalización fue básicamente un proceso para colapsar los vínculos que uno tenía con el mundo tridimensional. A pesar del proceso, se produjo una interrupción espacial intensa, y el sistema solar cercano se convirtió en el primero en experimentar un suceso como este. Independientemente de si era un planeta o una estrella, todos eran como Toufo experimentando una conmoción cerebral hasta que estaban severamente deformados. El planeta gaseoso congelado más cercano a Lo Yuan fue el primero que no pudo soportar esta forma de destrucción. El planeta entero se desmoronó como una esfera de cristal destrozada antes de que innumerables partículas de hielo comenzaran a escapar de la gravedad planetaria mientras flotaban en el espacio. En poco tiempo, incluso estas partículas de hielo se rompieron en polvo de hielo por la interrupción de la onda espacial. Sin embargo, todos estos eventos simplemente marcaron el comienzo de lo que vendría. Uno tras otro, los planetas comenzaron a desmoronarse. En poco tiempo, incluso los planetas gaseosos se estaban desintegrando. Había una estrella mucho más grande que el Sol. Aunque todavía era capaz de mantener temporalmente su forma, finalmente alcanzó su punto crítico. La interrupción de la onda espacial aparentemente aceleró la fusión nuclear dentro del núcleo de la estrella. Sin embargo, dado que su gravedad no pudo contener la reacción intensa, la estrella se expandió cientos de kilómetros por segundo a medida que crecía significativamente más deslumbrante. Después de un momento, una luz indescriptible se encendió. En el siguiente segundo, la estrella estalló como un globo, ya que se desmoronó por completo. Después de eso, innumerables partículas fueron liberadas y volaron hacia el espacio. Finalmente, Lo Yuan cayó del proceso de ascensión con vacuidad. No tenía deseos. Siempre había permanecido despreocupado desde el principio hasta el final del proceso. Incluso en el momento más crucial, no cedió a sus deseos e incluso logró deshacerse de los restos de la decepción que sintió. El poder nublaba la superficie de su cuerpo. Después de pasar por el tercer proceso de cuarta dimensionalización, su cuerpo se expandió y alcanzó los 300.000 metros de altura. Las ropas en su cuerpo que se sintetizaron a partir de material crítico se habían desgarrado cuando se expandió. Actualmente estaba desnudo. Sin embargo, no hubo intenciones lascivas. Solo existía el sentimiento de poder supremo y la santidad del alma humana. Sintiendo su cuerpo masivo, suspiró. Con el comportamiento humano promedio de suspirar, un flujo de energía que se extiende a lo largo de unas pocas docenas de kilómetros salió del cuerpo de Lo Yuan, causando una breve interrupción en el espacio. Me estoy volviendo cada vez más inhumano. Lo Yuan se dio cuenta de todos estos acontecimientos y suspiró en su mente. Mucha energía oscura se había asociado completamente y se había convertido en parte de él. Estaba en su carne y huesos,
convirtiéndose en parte de su cuerpo. Incluso algo tan insignificante como su respiración podría causar la interrupción masiva de este mundo frágil. Alrededor de la mitad de su cuerpo había entrado en el estado de 4 dimensiones. Esto fue especialmente así para su cerebro, que había entrado completamente en la 4ª dimensión. Incluso hubo algún tipo de transformación a su voluntad. Podía sentir que tenía una cantidad inconmensurable de poder en comparación con el tiempo antes de entrar en esta etapa de 4 dimensiones. Era casi como si su nivel de poder hubiera aumentado entre 7 y 8 niveles. Los efectos residuales de su ascensión solo tenían el potencial de destruir todo el sistema solar. Miró hacia el sistema estelar destruido y estiró la mano para agarrarlo. Luego, el vacío circundante se distorsionó gradualmente a medida que su palma crecía continuamente. 10 kilómetros, 100 kilómetros, 10.000 kilómetros, finalmente, era tan grande como el sistema estelar recién destruido. Al mismo tiempo, el sistema estelar comenzó a temblar intensamente a medida que innumerables partículas empezaron a girar en un vórtice de alta velocidad que había comenzado a temblar intensamente. Innumerables partículas comenzaron a girar a alta velocidad como un vórtice. En poco tiempo, un punto de luz comenzó a brillar desde el centro. A medida que el giro se aceleraba, la luz se hacía más brillante y el vórtice se concentraba cada vez más. Gradualmente, una estrella que era mucho más grande de lo que originalmente era, se iluminó. En la evolución natural de la nebulosa, se requerían al menos alrededor de decenas de millones o incluso cientos de millones de años para formar una estrella. Sin embargo, en este momento, solo tomó unos 10 segundos más o menos. Una vez que se formó la estrella, la enorme mano levantó suavemente la estrella y la encerró lentamente en su palma. Sus movimientos eran ligeros y constantes. Era casi como si temiera que aplastara la estrella por accidente. Retrajo su mano, y durante este proceso, su mano volvió rápidamente a la normalidad. Luego, abrió su palma y la estrella permaneció quieta allí en su palma. En este momento, el concepto de tamaño era irrelevante, y la distancia también se había hecho redundante. Miles de millones de kilómetros estaban a su alcance, y la estrella con millones de kilómetros de diámetro se había convertido en una bola de barro. Por supuesto, con la palma de Luo Yuan, que tenía un diámetro de casi 20 kilómetros, el diámetro de esta bola de barro sería de al menos 5 a 6 kilómetros. Sin embargo, en comparación con el tamaño original de la estrella, la brecha en el tamaño era simplemente irrazonable. Atrapando la estrella y tomando el sol junto con la luna, todo esto sonaba como mitos. Sin embargo, Luo Yuan podría lograr tales cosas en este momento. Para él, era tan simple y tan natural como respirar o beber. Para un ser cuatridimensional, la mitad de su cuerpo tenía una 4ª dimensión. Manipulando la 3ª dimensión se sentía como un instinto natural. Su palma no creció más. En cambio, fue el espacio lo que se distorsionó. Luo Yuan y la distancia del sistema estelar nunca se habían reducido. Lo único que se encogió fue el espacio, ya que el tamaño y la distancia eran una manifestación del espacio. Cuando el espacio mismo estaba doblado y torcido, este fenómeno natural se volvería obsoleto. Se volcó suavemente, sintiendo el peso aterrador de la estrella. Por suerte este peso aún era manejable para él. Sin embargo, era como si la estrella fuera un juguete para él, y estuviera temblando intensamente, aparentemente cerca del precipicio o de ser dispersada de nuevo. ¿Quién hubiera adivinado que Luo Yuan sentiría algo desde lejos una vez que estuviera preparado para tirar la estrella? Se sentía como si hubiera una crisis en esa dirección particular. Momentos después de sentir la presencia, una visión apareció de inmediato en su mente. Aunque la visión fue relativamente corta, solo duró aproximadamente un picosegundo antes de desaparecer. Desde que se volvió cuatridimensional, sus habilidades físicas se fortalecieron inmensamente. No solo puede mirar 12 minutos hacia el futuro, incluso se pueden sentir crisis de un futuro lejano. Luo Yuan pudo reconocer el objeto dentro de la imagen con solo un vistazo. Era un cuerpo estándar de 4 dimensiones y parecía un círculo bidimensional o una esfera tridimensional. Las cosas en la 4ª dimensión normalmente tendrían un cuerpo de 4 dimensiones y el microuniverso resultante se formó cuando se cortaba esa forma de 4 dimensiones. Sin embargo, esto no era solo un microuniverso porque era bastante espacioso y estaba formado por partículas de 4 dimensiones. Al mismo tiempo, tampoco era una criatura de 4 dimensiones. Luo Yuan había visto uno en el pasado. Aunque una criatura de 4 dimensiones desafiaría y rompería cada una de las formas tridimensionales junto con la física, nunca podría medirse con métodos convencionales. Al mismo tiempo, también era una forma de vida extremadamente compleja que nunca tendría un cuerpo perfecto. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos.
Hasta pronto.